desarrolla el curso con normalidad, de manera virtual, ¿no? Pero con normalidad. Igual también todos los demás cursos, entonces, todo eso suma que el proceso de la buena marcha de la facultad está bien, y entonces al final dan su visto bueno de que sí, la acreditación sigue vigente, ¿no? Porque se podría perder la acreditación si no cumplimos los requisitos que ellos piden. Y imagínate, pues, tu título solamente sería válido acá en el Perú y ya no tendría esa vigencia internacional que merece, ¿no? Por eso es estos requisitos de la prueba de entrada. Y otro proceso más, pues, que dispongan las autoridades, creo que antes también estaba en inglés, pero ahora la prueba en inglés es aparte, creo, y ya habilitarán espacios virtuales. Y entonces todo eso suma para que nuestra carrera, las 4 carreras que tenemos, ¿no? En esta facultad, sigan vigentes, sigan acreditadas internacionalmente. Es justamente un logro bastante importante. Muy bien. Entonces, acá tenemos jóvenes. Entonces, repito, en la primera parte avanzaré hasta las 6 en punto, porque las 6 o antes de las 6 yo les pido por favor que vayan a AirFim, busquen la opción prueba de entrada y a las 6 en punto se activa. Son 4 preguntas, una de continuidad, otra de derivada, otra de integral y la última de superficies cuádricas, ¿no? Esas son las 4 preguntas, cada una vale 5 puntos y entonces es parte, repito, de la acreditación. Y entonces, repito, antes de las 6, faltando 2 minutos o 3, yo termino mi clase y les invito a pasar AirFim para que den la prueba de entrada. A las 6 en punto se habilita el sistema, entonces ustedes empiezan a resolver. Es para marcar claves, ¿no? Hay claves ahí, ustedes desarrollan y según la clave marcan A, B, C, D, E, depende, ¿no? Esos jóvenes va a ser de 6 a 7, ¿no? A las 7 se cierra automáticamente, así que distribuyen bien su tiempo y den a conciencia la prueba de entrada porque es una exigencia para saber sus saberes previos, cómo están, y por lo tanto, tener pues, seguir teniendo la acreditación, sea pues un objetivo que permanentemente lo estamos repitiendo, ¿no? Entonces, por favor, repito, a lo que se va incorporando, la idea también es pedir que den todos, ¿no? Es lo mejor. Piden un mínimo del 70%, pero yo sí les pido, como docente de curso, que den todos, porque es en bien de tu carrera, ¿no? ¿Qué más queremos? Pues que nuestra carrera esté acreditada internacionalmente. Antes no había eso, ahora sí hay. Pero, tiene que cumplir estas exigencias de parte del profesor, en que tengo que elaborar la prueba de entrada, y de parte de ustedes, que tienen que desarrollarla, como dice el dicho, a conciencia, ¿no? No sé si hay alguna pregunta sobre la prueba de entrada, por favor, antes de empezar. Esto aquí voy a escribir en el chat, a las 6 en punto, tiene que ir a AirFim y ahí buscar prueba de entrada. Acabo de escribir. A las 6 pm o 18 horas, empieza la prueba de entrada. Lo busca o hace clic en prueba de entrada en la plataforma AirFim, ¿no? Hacen clic en, digamos, donde dice en AirFim, buscan ahí la opción prueba de entrada. Ya, ahí nomás, ¿no? Entonces ya saben a qué me refiero, dónde ubicar la prueba de entrada respectiva. Bueno, también ya subí, jóvenes, los materiales hasta la semana 3, no sé si pueden corroborarlo, y de manera que el punto donde nos quedamos, creo, si mal no recuerdo, es de la derivada, ¿no? Aquí nos quedamos
indicando que la derivada, jóvenes, es un límite, ¿no? Pero ese límite, a diferencia de lo que era cálculo diferencial, aquí el límite, esta función derivada, es un vector. Siempre y cuando el límite exista, ¿no? Y si es una interpretación geométrica, ahí está, el vector al final, después de un proceso se convierte en un vector tangente y se indicó las observaciones pertinentes. La derivada de f en un valor de parámetro, o sea, f', y que sea diferente de 0, ya después diré, ¿y por qué quiere que sea diferente de 0? ¿Por qué? Porque un vector nulo no te da dirección. Ese es el problema. Yo quiero vectores que den dirección. ¿A quiénes? A rectas, que sean vectores normales a un plano, y tienen que ser, pues, no nulos, ¿no? Si no, no hay dirección. Entonces, la derivada de f de 0 denotada f', y que sea diferente de 0, determina un vector tangente a la curva en el punto dado, y permite construir la red de tangente correspondiente, como acá está la ecuación. Red de tangente, y justo le puse color, bueno, ahí se refiere a ese color, y asimismo, si representa el desplazamiento de un móvil, la curva, la derivada representa el vector velocidad, y el módulo, rapidez. Ya tengan cuidado con eso, ya les dije una pequeña experiencia de un joven que al final del ciclo no sabía qué era rapidez, se había olvidado. Bien, 3. Si por último existe la segunda derivada, esta representa el vector aceleración en el instante t sub 0 y su módulo se llama aceleración escalar. Bien, entonces cuando tú tienes una curva, así van a ir los vectores. Los vectores derivados, mejor dicho, son los vectores derivados, primera derivada va a ser siempre tangente. ¿Por qué, profesor? Acá está, pues. Esta es la justificación básicamente geométrica, ¿no? Cómo nace y al final termina, acá está f', un vector tangente. Y entonces siempre así vector tangente. Ahora, la segunda derivada, bueno, el otro es el punto, ¿no? Es el punto de la curva, es el otro punto de la curva. ¿Y por qué el vector de aceleración apunta hacia donde se dobla la curva? También tiene su justificación, que está acá. ¿No? Mover, o sea, la f segunda, tomar un límite de la f primera y mover las flechas de manera adecuada, te lleva al final que ese vector de aceleración efectivamente apunta hacia donde dobla la curva. Así de simple. Entonces ya tienes ahí las dos ideas. Y por lo demás, el tema, lo último que nos quedamos, me parece, era saber qué ocurre cuando la derivada no existe o cuando el derivada es cero. Eso es una situación que puede ocurrir, ¿no? No hay eso, como se dice, en el caso de situaciones que ustedes vean en cálculo 1. Un ratito, voy a hacer un ajuste, un ratito. Ya, bien. Disculpen la interrupción. Entonces, la pregunta última que nos hicimos es, ¿qué pasa geométricamente cuando no existe la derivada o cuando esta es cero? Ya, les anticipé un poquito que
es cuando hay una esquina, un vértice o cúspide, como también le llaman. Ese es lo que va a ocurrir cuando la derivada es cero, o cuando no existe, o cuando es cero. Ese es el problema. Y ese problema puede ocurrir, ese problema en el plano o en el espacio, ¿no? Aquí, por ejemplo, si hacemos búsquedas, vamos a ver por aquí, como dando un pequeño vistazo, siempre es bueno eso. Ya, vamos a ver por aquí. Haga, por ejemplo, ¿no? Una curva regular y otra irregular, bueno, así le llaman. Acá es una curva regular, eh, acá también es una curva plana, regular. Tiene aquí, por ejemplo, ¿sí? Acá, por ejemplo, ¿no? Esa curva, por ejemplo, la de la derecha es regular, es una curva plana, y esta sí no es regular, ahí se forma una cúspide. En esa cúspide significa que la derivada es cero o no existe. Ya, como aquí ahorita vamos a corroborarlo con un ejemplo concreto, sencillo a la vez, sea la función vectorial t, valor absoluto de t, analizar la existencia de la derivada en cero. Bueno, primeramente su gráfica está acá, jóvenes, no es difícil tomar en cuenta ello y parametrizar, ya está parametrizado. Entonces voy a analizar su derivada, cómo se comporta, ¿no? Entonces, la derivada, estoy tomando la segunda versión de la derivada, f de t menos f de 0 y t menos 0. F de 0, como verás, es el vector nulo, no quita ni aumenta, abajo también es 0. Y voy a analizarlo por derecha y por izquierda, ¿no? Acá está 0 por t va a 0 por derecha, 0 por izquierda. Si va a tener t 0 por derecha, será el tt, y si va a ser 0 por izquierda, t menos t. Sale 1, 1, 1 menos 1. Dos diferentes vectores, lo que señala que la derivada no existe. Y mira lo que se forma ahí una esquinita, se forma porque justamente ahí la derivada no existe. Caso 1, caso 2. Se abre la función t igual t cubo en la primera componente y en la segunda t por absoluto t cuadrado. Igual, analizar la existencia de la derivada en cero. Tomo nuevamente la segunda versión de la derivada, que t menos g de 0, t menos 0. Pero g de 0 es 0, 0, no quita ni aumenta. Vas a 0 por derecha, te queda el valor absoluto sería positivo, o sea, t nomás sería t cubo, y en otro caso, jóvenes, el valor absoluto es menos t cubo, cancelas t cuadrado, si t va a 0 por derecha, 0, 0, y que nuevamente si va a tener 0 por izquierda igual a 0, 0. Miren que la derivada existe y es igual a 0, 0. O sea, g' es 0, 0. Pero ¿qué ocurre cuando vamos a tomar en cuenta la representación del rango? Acá es t cubo x y y es valor absoluto, t cuadrado, entonces t cuadrado como en potencia par, le puedo poner su valor absoluto porque la propiedad me lo permite, y quería t cubo en valor absoluto, pero finalmente t cubo es x. Lo reemplazo y me queda igual valor absoluto de x. Quiere decir que me sale la misma representación geométrica. Mira, aunque la función es diferente de acá, pero curiosamente me está saliendo la misma representación gráfica del rango. Entonces, jóvenes, acá está. Y sobre todo, como hay una escrita, yo tendría que ver qué ocurre con la derivada. Acá lo voy a poner de manera formal.
G, perdón, en minúscula, relleno y también hay que hacer contorno. Así es. Ya, ese es el G de 0, que sale 0, 0, pero en la derivada es lo que me interesa. En la derivada, acá están jóvenes, en la derivada, acá arriba está, ¿no? G' es 0, sale 0, 0 y sale puede ser una esquina. Las esquinas son perjudiciales para un proceso que veremos luego de curva regular, pero ese es el problema. Las curvas regulares no deben tener esquinas. Si las hay, ya es perjudicial. No va a ser posible elaborar conceptos tan importantes como dije en su momento. Las curvas regulares es un mundo muy bonito, porque en ese mundo puedes hablar en las curvas regulares, en todo punto de la curva regular puedes hablar de velocidad, aceleración, rapidez, recta tangentes, ¿no? Curvatura, torsión, reparametrización, digamos también componente tangencial y componente normal de la aceleración, centro de curvatura, voluta. Mira, casi todos los conceptos más importantes que se va a hacer en este curso es meritorio para curvas regulares. Esta no es, fundamentalmente ahí, esa esquina la perjudica. Ya luego veremos exactamente qué es regular, solamente es un poquito les adelanto. Muy bien. Luego tenemos las propiedades, una vez que hemos visto el lado un poco feo de la derivada, en caso de que no exista, pero si la derivada existe, entonces eso significa, jóvenes, que si la derivada existe, entonces va a ser un vector tangente. Vuelvo a señalar eso, por favor, acá está. Si la derivada existe y es diferente de 0, se comporta como un vector tangente. ¿Y eso para qué sirve? Para extender esa red tangente de color verde, cuya ecuación acá también está. La ecuación de esa recta, acá lo tienes. Ahí está, color verde, punto de paso y vector dirección, que es la derivada, la primera derivada. Ya, paso esto porque ya expliqué. Y ahora viene cómo es la propiedad de la derivada. Vamos a asumir que f y g son derivables en un cierto intervalo. Entonces la derivada de la suma o resta lo respeta derivada de f más menos del g. Para la derivada puede ser una notación de diferencial, ¿no? O simplemente comita, ya depende de ustedes. Derivada de un escalar por una función es lambda, derivada de la función, o como quieres escribirlo, lambda f'. 3. Derivada de un producto interno o producto escalar, f' de g más fg'. Así, eso sale al final, sale un escalar. Mientras que antes sale vector y también en la primera sale vector. En la 4 es un producto de una función real, como puede ser seno, coseno, tangente, qué sé yo. Y entonces derivas una función real o una función vectorial y sale f't más pt f' Nada más, ahí está, jóvenes. Eso se va a usar, por ejemplo, cuando hagamos procesos de reparametrización o más adelante también va a aparecer este tipo de herramientas. 5. 5 es algo especial porque es un producto vectorial. No olviden que el producto vectorial solamente es para cuestiones del espacio. Pero igual, se entiende que es f' por gt más f por g'. Acá cuiden el orden porque no puedes cambiar el orden. En el producto vectorial, si le cambias el orden, sale un menos. En cambio, en el producto interno o producto aquí, f.g, ahí sí puedes poner f, g o al revés, g y f, no hay ningún problema. Nadie te va a decir nada al respecto. Por ello, derivada f' en ese orden por g
más fg'. Ya, solamente eso en R3. Si ahora derivas el módulo, y ahí sí vamos a detenernos, sería f por f' y abajo el módulo de ft. Miren, todas las propiedades son importantes y se pueden mostrar, pero yo haré una de ellas, porque el tiempo lo permita, y en este caso, por eso lo he marcado de azul, voy a probar brevemente esto. No es muy complicado, pero un segundito, por un permiso.
Ya, bien, jóvenes. Entonces decía que de estas propiedades que son 1, 2, 3, 6, voy a demostrar las 6 ya que tiene un impacto inmediato favorable, por supuesto, para lo que viene, que son los vectores fundamentales y los planos fundamentales. ¿Ya? Entonces voy a demostrar estas 6. Bien, como se está hablando en general, f tendrá n componentes. Le tomo el módulo, pero cuando tomo el módulo ya deja de ser vector, ya es escalar. Entonces la derivada que tú ves aquí es una derivada real, así como la que tú has hecho un cálculo diferencial. Tomas derivada de un radical, lo bajas y queda menos, y queda lo que está dentro por la derivada de lo que está acá dentro, que en cada sumando hará uso de la regla de la cadena, ¿no? F1, dos veces entonces F1, F1', más dos veces F sub 2, F2', etcétera, dos veces F sub n, F sub n'. Reordenando, o antes mejor cancelando el 2 que está abajo con el 2 que está arriba, me dejaría justamente estas parejas. Estas parejas, F1, F1', F2, F2', etcétera, etcétera, F sub n, F sub n'. Y el otro, como tiene exponente negativo, iría abajo. Pero, ¿qué es estas parejas? Es consecuencia de multiplicar en este orden F1, F sub n, escalar producto interno, F sub 1', F sub 2', etcétera, en ese orden, por supuesto. Bien. ¿Qué es F sub 1, F sub 2, Fn? F, pues. ¿Y qué es con derivada? Derivada de F. Y se acabó, pues. Ahí tienen, jóvenes, demostrado que la derivada del módulo es este producto escalar y abajo el módulo. Por eso se pide que Ft sea distinto de 0, ¿no? Para evitar esos conflictos. Bueno, es una de las consecuencias favorables de la derivada, pero vamos a ver también otra más en el sentido de ángulo entre dos curvas que se cruzan. Miren, aquí puse un pequeño preámbulo. Si nos hablan de ángulo, es una situación geométrica que no entendemos si tenemos dos rayos, ¿no? Dos rayos, dos vectores. Bueno, como aquí, por ejemplo, yo y ustedes también entenderíamos que es razonable hablar de un ángulo que puede ser agudo o puede ser obtuso. Inclusive si hay planos también, puedo entender, por ejemplo, tú cuando tienes una laptop, yo aquí por tengo una laptop Acer, ya es de segunda, pero sí la he repotenciado. Tú abres el laptop y depende qué apertura, bueno, puede formar un ángulo recto, o un ángulo agudo, o un ángulo obtuso, pero se entiende que es un ángulo. Entonces, ¿qué ocurriría, jóvenes? Si aquí, miren, voy a sacar este punto un poquito. Voy a sacar esta flecha. Y también este punto lo borraré. Ya, mire, si tengo dos curvas, sea planas del espacio, ya, ¿qué puedo averiguar que se crucen? Bueno, así está bien. Pero ¿cómo voy a hablar de ángulo entre curvas? No tiene coherencia, porque el ángulo se entiende que tiene que ser rayos o vectores, ¿no? O aquí ángulo diedro, ¿no? Por el caso de dos planos. Entonces, los teóricos, los que han fundado este curso, ¿qué he dicho? Ah, bueno, pues si tú tienes dos curvas que se cruzan, es lo primero. Lo segundo es que para que no haya conflictos con lo que tú sabes, y yo también sé de geometría, tienes que, según cada curva, generar vectores. Primeramente, el punto lo identificas donde se cruzan esas dos curvas, y luego, según la curva que está de aquí abajo hacia arriba, su vector tangente. ¿Quién es? Su vector derivado, porque ya sabes que el vector derivado es el vector tangente. Y con respecto a la otra curva que baja, también en ese punto su vector tangente. ¿Qué es el vector tangente? El vector derivado. Y entonces, ahí sí, jóvenes, como hay flechas, ya puedo hablar de ángulo. Entonces, así definen los teóricos el ángulo entre dos curvas es el ángulo entre sus derivadas de la función vectorial respectiva, que sí son flechas, entonces tú sabes que el vector es como una flecha. Entonces, jóvenes, así empezamos una aplicación más de la derivada. Ángulo entre dos curvas que se cruzan, o interceptan, como quieras.
el ángulo entre dos curvas que se interceptan en un punto, ¿no? Es el ángulo entre los vectores tangentes. Puede poner ahí entre paréntesis vectores derivadas, ¿no? Primera derivada. Porque el vector de aceleración también es segunda derivada, pero eso no es tangente. Es más bien apuntas hacia donde dobla la curva. No nos sirve. Lo que nos sirve es los vectores tangentes, o sea, el vector primera derivada. Listo. Segunda de las curvas. Empezamos. Práctica dirigida 1, continuación. Eso está en la parte dirigida 1, donde dice título continuación. Hay un grupo de ejercicios. ¿Por qué lo puse aparte? No sé si ustedes se han fijado. En la práctica dirigida 1, primero hay un bloque de 14 ejercicios, creo. Y aparte he puesto continuación otros 12 o 13 más, o sea, en total hay 26 ejercicios. ¿Pero por qué lo he puesto aparte? Porque esas preguntas que vienen debajo del título de continuación son preguntas que yo hice en prácticas calificadas, ¿no? Yo sé que ustedes siempre quieren que hagamos problemas tipos. Ahí está, pues, este es un problema tipo. Prácticas que tomé en diversos, porque yo este curso, perdón, lo di después varios años, ¿no? Muchos años. Antes dictaba álgebra lineal, antes dictaba cálculo diferencial, también cálculo integral, variable compleja, de Fourier para los de mecatrónica, y ahora he mandado pues cálculo vectorial, ¿no? Entonces, tengo la oportunidad de experiencia de haber tomado varias prácticas, y entonces en la práctica dirigida, le repito, el primer bloque tiene 14 ejercicios. Los adicionales, donde ahí dice arriba a continuación, están allí, ¿por qué? Porque los he tomado en prácticas calificadas, ¿no? Entonces, esta es una de ellas. Sea las curvas, obviamente que están en R3, esta que está aquí se tiene que su dominio, y esta que está otra, si tiene dominio de todos los reales. Determine el vector velocidad, bueno, primeramente voy a pedir eso, ¿no? Determine el vector velocidad y el vector aceleración de la curva 1, pero más que esté el otro, para que en ese momento que se interceptan así, ¿no? Una curva C1, otra curva C2, se interceptan, ya. Lo bueno de ese punto que pertenece a las dos curvas, acá también. Si logra probar que se interceptan, entonces te van a pedir el vector de velocidad y el vector de aceleración de la curva C1. ¿En qué punto? En ese punto que se intercepta, ya que ese punto pertenece tanto a C1 como pertenece a la curva 2. Pero tú vas a calcular el vector de velocidad y aceleración de la curva C1, y quede claro. Y si te pregunta, pero si el otro para qué está, para saber el intercepto, pues no, esa es la idea. Bueno, ahí está pues mi función. Si tú quisieras, puedes usar GeoGebra, ¿no? Y le pones estos datos y vas a ver, pues, GeoGebra que se intercepta en un punto dado. Pero la idea, jóvenes, es manejar los instrumentos matemáticos para estar convencidos de la realidad que puede ocurrir. Bueno, ahí está geométrica, un bosquejo, ¿no? Un bosquejo es, digamos, para entender que se quiere buscar un punto, depende si lo hay, porque puede ser que no lo haya, pero si no hay, te tiene que demostrarlo, ¿no? Y si hay, también tiene, o sea, es inevitable. Si hay un punto de intercepto, tiene que demostrarlo. Si no hay, también tiene que demostrarlo. Bien, acá está el procedimiento. Para saber quién es el punto de intercepto, hay que plantear el siguiente enunciado. Miren, estoy aquí, permítanme ampliar. Yo recuerdo que en una oportunidad, cuando puse este problema, hubo un alumno, a lo mejor quizás no estuvo en la clase, porque yo en la clase hice un ejemplo parecido a esto, y puse, como estaba así inicialmente, TS1, ya, TS1, TS2. Pero ¿por qué ese alumno puso lo siguiente? Mira, puso T, y acá también T, perdón, ya. ¿Por qué? ¿Por qué el alumno supuso que por qué el alumno supuso que las dos curvas, o sea, F y G, se iban a interceptar en un mismo instante? Eso no siempre es así. Yo te pongo un ejemplito muy sencillo. Haz de cuenta que tú, digamos, y tu amigo tienen esos aviones, pues, que a veces venden a control remoto, ¿no? Y los haces, ¿no? O lo activas con tu batería, tu control remoto, mejor dicho, pero puede ser a lo mejor, ¿no? Se separa una distancia, qué sé yo, de 100 metros,
Y cada uno puede darte cuenta que uno tiene una clase de campo, ¿no? Y se quiere, pues, jugar ahí con los aviones, pero puede ser que tú lo actives, tu avión, por decirte, contando el tiempo, ¿no? Ahorita, por ejemplo, son 5, ya va a ser las 6, ya. A las 6 lo activas, pero tu amigo a lo mejor lo activó a las 6 con 5 minutos. Lo activó recién el avión. Entonces, los aviones van por ahí y por mala suerte se chocan. Ya, ese sería el punto de intercepto. Pero, ¿acaso los dos arrancaron al mismo tiempo? No necesariamente. Uno arrancó en un tiempo, por repito, 6 de la tarde, el otro a lo mejor se le trabó algo y se demoró 5 minutos y lo activó a las 6 y 5. Entonces, por eso cada uno tiene un tiempo de arranque diferente. Y entonces, por ese motivo, jóvenes, es que, y así, el tiempo en que se intercepta será un TS1 para ti, que tú lo arrancaste a las 6 y tanto se cruzó, pero para otro, como arrancó 6 y 5, será otro tiempo, ¿no? Como él lo ha medido en su cronómetro. Cada uno tiene su cronómetro, cada uno mide el tiempo en que se, ¿no? Toma el tiempo, haz de cuenta que está un cronómetro diferente, y entonces él lo activó su cronómetro a las 6. O sea, para él las 6 es las 0 horas. Y el otro, las 6 y 10, es para él eso las 0 horas. Entonces, por eso cada uno va a un tiempo TS1 y TS2. Es lo mejor, porque hubo un alumno que puso T y T y entró en conflicto, ¿no? Y pensó, dijo, profesor, tu problema, así me dijo, ¿no? Profesor, creo que está mal planteado su problema. Y yo le dije, pero has estado en la clase que hice de este tema y se quedó pensando. Y cuando él pensando, ya me di cuenta que no estuvo en la clase. Y entonces, como no estuvo en la clase, lo cual jóvenes no es malo, porque yo sé que hay jóvenes que antes o durante la pandemia a veces han tenido que trabajar, como yo también lo hice. A veces la economía baja en la familia y yo tengo que trabajar. Yo también les contaré, trabajé en colegios, en academias, ¿no? Y bueno, pues a veces me atrasaba un poco en las clases, no iba a ciertas clases, no por flojera, porque tenía que trabajar. ¿Y qué hacía? Pues no, llegaba un poco tarde a la clase y ¿qué hacía? Buscaba al delegado, delegada y decía, por favor, préstame unos minutos nomás tu cuaderno y al toque iba corriendo pues a la fotocopiadora y sacaba copia, pues y ahí me ponía el día. Entonces, la idea no es tanto que uno no vaya a clase o llegue tarde, sino a veces por motivos tiene que hacer trabajar, pues, ¿no? Porque, repito, a veces falla la economía y entonces puedes poner el día y ahí cuando ya tienes tu cuaderno al día, ahí recién puedes hacer bien, ¿no? Porque el profesor, cuando tienes todos los temas del profesor, entonces puedes repasar y puedes, inclusive en la clase en que tú estés, puedes preguntar porque ya tienes el cuaderno al día. Y digamos, si no estás al día, entonces no vas a saber si el profesor hizo un tema o si hizo otro tema, como no lo hizo, porque también le cuento otra anécdota, que fue en un examen final, creo, que yo pasaba por las aulas, ¿no? A supervisar, como frecuentemente ocurre, y un alumno pues, que levantó la mano atrás y me llamó, ¿no? Y bueno, yo pensé que era una observación o una duda. Y me llama, me dice de frente, profesor, usted no ha hecho este tema, por ejemplo, teorema Green, por decir, usted no ha hecho teorema Green. Y yo le dije, bueno, un momentito, ¿no? Vamos a ver. Busqué al delegado, el delegado no me acuerdo si era delegado o delegado. Le dije, a ver, préstame tu cuaderno, por favor, disculpa que te moleste. Ya me prestó su cuaderno y pues comencé a ojear, y él decía, pues ahí también, sí he hecho el teorema Green. Ahí está la fecha. Lo que pasa es que ese día no, vienes tarde o depende, pero lo cual, digo, no es malo llegar tarde porque realmente uno tiene que trabajar. No lo estoy criticando porque ese día no estuvo. Lo que sí se critica es que no saques copia del cuaderno, ¿no? Hablo de tiempo presencial, porque ahora sí ustedes tienen clase virtual, tienen la suerte de que todo está ahí en la plataforma. Pero antes no, pues ya tenés que ir a clase y tomar nota. Y si no ibas, sacar la fotocopia. Pero no todos sacan fotocopia, porque me dan cuenta, ¿no? Algunos sacan fotocopia, a otros no, se confían, viene el examen y vas a pensar que el profesor no hizo ese tema. Porque ya me parecía raro, ¿no? Nadie se quejaba y solamente uno. ¿Y eso qué significa? Que ese alumno ese día parece que vino tarde o no vino y no se dio cuenta y cometió el error de no sacar copia de la clase que parece que faltó. Bueno, entonces el planteamiento correcto es FT1, FT2, FT1, GT2 y lo planteas según su error de correspondencia. Acá también forma tres ecuaciones, 1, 2, 3. Jóvenes, la más facilita es la segunda ecuación. Cancelas 2 y queda T sub 2, 2 menos T sub 1. Eso lo reemplazas en la tercera ecuación, que también está facilita.
Y cancelas 20 y queda T1 menos 6, T1 cuadrado menos 7T1, factorizas y te sale dos valores, 0 y 6. Ahí está de azul, 0 y 6. Y de rojo, ¿qué, profesor? Ahí está, pues, lo que está acá. Si T1 vale 0, T2 vale 2. Si T1 vale 6, T2 vale menos 4. ¿Por qué puse ahí si verifica y no verifica? Porque no olviden que solamente he trabajado la ecuación 2 y 3. La 1 no la he trabajado todavía, entonces ese sería el último filtro. Y eso lo verifica solamente el 0, T es 1, 0 y T es 2 es la primera pareja, ya que en todos los casos saben que en este caso en la primera sale que es igual, y creo que sale, si te tomas 0, saldría raíz cuadrada igual a 2, 8, 16 tercios, ¿ya? Con T1, 0, y el otro con 2, lo pasas a 4, 12, también 16 tercios, es cumple. ¿En qué el otro no? El otro cuando es 6 sale, creo que 128 tercios, y el otro sale con T sub 2 menos 4, sale 50 y tantos sobre 3, ya son diferentes. ¿Ves? Entonces solamente verifica esta, la primera, y mire que su instante de esto es 0, ¿ves? Y el otro fue 2. Y ese alumno estuvo planteando que el arranque tenían que ser iguales. Por eso llegó en contradicción, por eso pensó que el problema estaba mal planteado. Bien, ya tengo entonces el instante para la primera curva y el instante para la segunda curva, y calcularía lo que pide. ¿Qué es lo que pide? Acá lo ves, por favor, el vector de velocidad y el vector de aceleración. Ya, entonces, jóvenes, ahí está. Este, ya, calcular la derivada, correcto. F' es con respecto a la curva C1 que lo parametriza F. Esta es F', en general, y en el instante 0, porque le corresponde F, 0, ¿ya? Y en 0 es 4 menos 4. La RPS sería el módulo, 6, salió exacto, entero. La segunda, derivada de ese vector de aceleración, en general, y en el instante que quiero 0, hacer esto, y este es un módulo, aceleración escalar, y se acabó. Por último, antes que vayan a su prueba de entrada, sean las curvas nuevamente las mismas, y ahora sí pide el ángulo entre las curvas C1. Aquí sí van a participar las dos curvas hasta el final. Ya, entonces ya encontré el punto de intercepto, jóvenes, no lo voy a volver a repetir el proceso. 16 tercios 4, 0 es el punto de intercepto. Voy a tomar la primera derivada de f y la primera derivada de g, y evalúo en instantes según cada uno. En el f te acuerdas que fue en 0, y en el g te acuerdas que fue en 2. Ya, ahí está. En 2 sale f' en 0, 4 menos 4 es el vector tangente. Tenganlo por seguro, este vector es el vector tangente, como acá también. G' en 2 es 4, 2 menos 10, también vector tangente. Y entonces esos dos vectores permiten este escenario. Permiten este escenario, aquí da. Dos curvas, ya he encontrado que se interceptan. Esto que está aquí, vamos a ponerlo acá, allá. Ya encontré el punto que te intercepto, que ha sido 16 tercios 4, 0. Y entonces estoy en disposición del ángulo y formando las derivadas según cada función, según f y g. Perdón, un ratito. Listo. Entonces, jóvenes, esto es lo que significa el ángulo que oré, en este caso, es, perdón, un ratito. Matías, ¿este es? Ya. Entonces, este es el contexto, pues, los vectores ya están dados, aquí están abajo. Los vectores, ahí está. Es esto, los vectores f' en 0, g' en 2. Cada uno en su instante que le corresponde, pues, en su valor de parámetro, en todo caso, ¿no? En 0 para f y en 2 para g. Ya están los vectores, son vectores tangentes, entonces aplica la fórmula del coseno. F' en 0, producto interno, producto escalar, g' en 2, abajo los módulos, multiplicas arriba y abajo
y entonces finalmente sale coseno teta, entonces va a ser un ángulo obtuso. Ya lo aproximo, pues creo que sale 111 grados, creo me parece. Bueno, y ahí lo hallas, y es un ángulo obtuso, y entonces ya tienes lo que significa el ángulo entre las curvas C1 y es un ángulo obtuso, que en ese punto que se intercepta, ¿quién es? El punto que se intercepta es 16 tercios, 4,0. Bien, pues, entonces esta es una aplicación de la derivada, repito, ángulo entre dos curvas que se interceptan, pero primero tienes que probar que se interceptan. Tienes que saber quién es el punto, de lo contrario pues no puedes hacer otra actividad. Listo, salimos de esto, ya está todo ahí debidamente justificado, y finalmente hay una propiedad que señala, jóvenes, si tienes una función vectorial derivable tal que su módulo es constante, eso es algo muy especial, pero hay. Si la función derivable tiene módulo constante positivo, ¿se entiende? Entonces f y f' son perpendiculares o ortogonales. Bueno, usamos la propiedad 6, ¿se acuerdan que lo demostré? Derivada del módulo es f escalar f' sobre el módulo, ¿se acuerdan? Ya, pero ¿qué sucede? Que ahora el módulo es k, el módulo es constante. Entonces tú derivas el módulo, que es constante, es el 0. Y por aquí queda f escalar f', módulo. Como el módulo es también constante, se pasa a multiplicar y solamente quería acá, módulo de f es constante, como si te fuese acá, ahí está abajo acá, vas a multiplicar a 0, que solo te queda f', dice que f y f' son perpendiculares. ¿Qué función cumple eso, profesor? Fácil, pues la circunferencia. La función que lo parametriza es una función derivable, su módulo es constante, ¿no? ¿Cuál es su módulo? R, pues, y se acabó. Entonces, f, y lo puedes comprobar, ahí está el f, y esta es la derivada, multiplicas, y te sale 0. Y geométricamente se entiende así, esta es la función, es vector oposición. Yo dije que una función vectorial es punto de la curva y debe ser vector oposición. Y acá justo este vector tangente, que es el vector derivada, formando un ángulo de 90 grados, como ocurre, y por lo tanto es lo que verificas. Bien, jóvenes, entonces aquí me quedo. Por favor, les invito a pasar al EARFIN. Busquen prueba de entrada, por favor, que se activará dentro de 2 minutos a las 6 y va a durar 1 hora. Por favor, todos participen, ya que es un compromiso de todos, ¿no? Que la facultad siga siendo, o la carrera siga siendo acreditada, depende no solamente de mí, sino también de ustedes, ya que ustedes son los que validan este proceso participando de las evaluaciones de entrada. Ya, a las 6 se activa, por favor. Ya, entrando por la entrada, todos, por favor, activen, estén listos porque a las 6 se activa. Si alguien tuviera problemas, me avisa, por favor. Es para marcar claves. Ya, es para marcar claves. Ya, queda menos de un minuto. Atentos, queda menos de un minuto. Bien, entonces empezó la prueba de entrada. Es 1 hora, termina a las 7 en punto, ¿ya?